Ok, ahora sí podemos grabar. Entonces, esta es la dirigida número 2 de Historia del Pensamiento Económico y para hoy día teníamos que leer dos lecturas, una el capítulo 4 del libro de Roncaglia y el capítulo 2 del libro de Quesnay, o Quesnay, no sé, depende si lo dicen en francés o en español, ¿no? Yo digo Quesnay. Y bueno, básicamente estas dos lecturas están llenando el hueco en la historia del pensamiento entre los mercantilistas y Adam Smith. Entre los mercantilistas y Adam Smith, más o menos hay un tramo, un hueco de 100 años. Esos 100 años los vamos a ver hoy día, pero rápidamente. Resulta que en la sesión anterior habíamos dicho que los mercantilistas solamente pensaban en acumular riquezas, y cuando se dieron cuenta, pero solamente acumular oro y plata como sinónimo de riqueza, pero se dieron cuenta que eso era muy básico y que podía traer desequilibrios en la economía, y empezaron a ser un poquito más exhaustivos en corregir y en evitar en el futuro esos desequilibrios de balance de pagos, balanza comercial. Y en Francia, luego de algunos años, las personas comunes que viven del día a día, que eran la mayoría en ese momento, se dan cuenta de que este tipo de visión, que básicamente es centrada en riqueza del Estado, no riqueza de los individuos, sino es del Estado, y que básicamente no le importa el individuo, es muy poco importante, no les traía beneficios, ¿no? Entonces la gente se moría de hambre, no tenía que comer, que dónde dormir, no tenían casas. Entonces empieza a haber un montón de críticas al mercantilismo. Eh, Porque básicamente decías, ¿no? O sea, tengo oro y plata, pero al final no puedo comer, ¿no? No se puede comer los metales preciosos. Entonces, los fisiócratas, o en realidad las ideas precursoras de la fisiocracia, empiezan a decir que quizás más importante que acumular riquezas en oro y plata, es más importante incentivar la agricultura, ¿no? La agricultura sí es una actividad que a la vez puede generar acumulación de riqueza, pero también genera bienestar, ¿no? La gente tiene que comer. En ese sentido, eh, veamos, Roncalli en su capítulo 4 nos trata de llenar ese huequito, ¿no? Entre mercantilismo, el nacimiento de la fisiocracia hasta los inicios de Smith. ¿Qué se pensaba en esa época? En esa época la economía todavía no era una ciencia, empezaba recién a sistematizarse, y exactamente por eso es que la mayoría de autores que hoy consideramos pensadores económicos no eran economistas. Por ejemplo, hemos visto a Petty, pero Petty era en realidad un médico, ¿no? No tenía nada que ver con economía, no había estudiado economía, era simplemente un médico. Acá hemos puesto eso. Petty era simplemente un médico, inventor, profesor, anatomía, pero no, no, no le interesaba, o sea, no había estudiado nada de economía, ni siquiera filosofía, ¿no? Otros pensadores de la época, eh, por ejemplo, John Locke, que seguro han visto en filosofía, también se le considera un precursor de las ideas económicas, pero no se considera un economista, se considera un filósofo. Hume, también, que es más conocido en filosofía, escribió cosas sobre economía, pero no es un economista. Hasta Isaac Newton, que tuvo un debate bastante acalorado con Locke sobre temas monetarios, estudió la economía, pero no se le recuerda como economista, ¿no? Cantillon, que vamos a ver hoy día, tampoco era un economista, sino era un banquero, eh, que en sus momentos libres se dedicaba a hacer algunos tratados de economía. Que Snell tampoco era economista, básicamente también era médico igual que Petty, ¿no? Entonces, ¿por qué esas personas que empiezan en filosofía, medicina, siendo negociantes, inventores, se interesan en la economía? Básicamente por dos cosas. Porque se entendía que el conocimiento humano era una unidad
gigante. No había una diferenciación entre qué cosa es política, economía, comportamiento humano, no, todo era uno solo, un solo conjunto de ideas. Y además, porque tratar a la economía muchas veces, o estudiar la economía muchas veces se entendía como una forma de influir en el pensamiento de los burócratas, de los príncipes, de los gobernantes, en beneficio individual. Por ejemplo, Cantillon, que era un banquero internacional, muchos de sus escritos básicamente estaban dirigidos para que los dirigentes de los países, los reyes, los príncipes o lo que haya en ese momento que dirigía la sociedad, se convenzan de sus ideas y empujen eh, los sectores donde él ha invertido, ¿no? Por ejemplo, Hume tenía un interés más filosófico, ¿no? Quería entender el comportamiento de las personas. ¿Por qué las personas tienden a comportarse de cierta forma y no de otra? ¿Por qué la gente es, por qué la gente da limosna? ¿Por qué la gente dona su dinero? Si eso no tiene sentido, ¿no? Bajo una lógica totalmente racional de homo economicus, no tiene sentido que yo done dinero, ¿no? Si yo estoy maximizando mi bienestar, ¿por qué en lugar de donarlo no lo consumo, ¿no? No consumo ese dinero. Básicamente, en ese momento nadie se interesa por la economía como una ciencia en sí, sino como un medio para influir por sus intereses o como una extensión de otra rama del conocimiento. En el caso de Hume, de Locke, inclusive de Smith, es una extensión de la filosofía. ¿Qué más? Acá hice lo que les mencioné al inicio, entre Petty y Smith, que son más o menos 100 años. Hay un montón de pensadores, están los que todavía eh, tienen ideas mercantilistas, están los fisiócratas, hay un montón de otras escuelas, pero la mayoría de las escuelas no son muy sistemáticas, se pierden el tiempo y pasan desapercibidos. ¿Qué más? Lo siguiente ya les comenté. Como les dije, sociedad, política, economía estaba totalmente ligado, no había una diferenciación. Al igual que en Grecia, ¿no? En Grecia, los filósofos que estudiaban cuestiones económicas, básicamente, bueno, no sé qué filósofo dijo que todo es política, ¿no? Y a eso básicamente nos estamos refiriendo en este momento, todo es política. Todo lo que, todo lo que tenga que ver con comportamiento humano y relaciones humanas es política. Y las transacciones económicas también son transacciones entre humanos, entonces también es política, también es parte de lo mismo. Muchos consideran que Petty, que vimos en la clase pasada, es como el padre de la economía moderna. Cuando hablamos de economía moderna, ya estamos hablando de economía como ciencia, ¿no? Una ciencia es un conjunto de ideas bien estructuradas, con un marco teórico, con un método de estudio, ¿no? Con conceptos bien marcados. Y Petty fue importante en su momento porque él fue uno de los primeros que trató de hacer eso. Habíamos visto que él buscaba datos objetivos, ¿no? Ideas o números objetivos que respalden sus ideas. Entonces, una forma bastante interesante de acercarse al estudio de la economía, no solamente reflexión, ¿no? Eh, Hume, Locke, solamente son reflexión, no te muestran datos duros, datos objetivos, todo es subjetivo, todo es reflexionar, describir, nada más. Entonces Petty como que dio un buen salto en ese sentido, ¿no? Entonces por eso algunos lo consideran el padre de la economía moderna, porque fue uno de los que intentó sistematizar, pero otros dicen que no fue Petty el padre de la economía, porque si bien es cierto intentó, no lo logró. Otros dicen que Cantillon fue el padre de la economía, porque también sobre todo este libro de ensayos sobre la naturaleza del comercio en general, tiene, conceptualiza bastante bien y sistematiza el comportamiento económico. Pero otros dicen que no. Otros dicen que recién fue Smith, ¿no? Por ejemplo, acá dice, para muchos, Smith fue el padre de la ciencia económica, otros dicen que fue Petty,
y otros van a decir que fue Cantillon. Jevons, que es un economista ya más moderno, considera que Cantillon fue el padre de la economía o el fundador de la economía política. Eso depende. Usualmente en los libros de historia económica, casi todos ponen a Smith como el padre de la economía. Seguro siempre han leído que Smith es el padre de la economía y todo eso. Sí, pero hay todavía personas o historiadores que consideran que Petty o Cantillon podrían ser los primeros padres. No son tan conocidos, sus textos no han trascendido en la historia con mucha fuerza. Smith sí trascendió bastante, pero han tenido un rol fundamental para que la economía se vuelva una ciencia. Pues Cantillon, como les dije, fue, bueno, hoy se le considera economista, ¿no? Pero no es un economista en estricto, es un estudioso del pensamiento económico. Nació en Irlanda y bueno, el libro más importante para él es este, ¿no? Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Okay. Y bueno, a él no se le puede decir que es un mercantilista, tampoco se le puede decir que es un fisiócrata. Como les dije hace un momento, en estos 100 años entre los mercantilistas y Smith, hay un montón de escuelas, un montón de ideas, un montón de formas de entender la economía. Muchas de ellas no subsisten, mueren. Es, por ejemplo, las ideas de Cantillon, ¿no? Cantillon da un montón de ideas, la mayoría de ellas no sobrevive. Una que otra idea luego termina siendo adoptada por los fisiócratas, pero Cantillon no termina de implantar una escuela propia. Entonces, es como que intentó hacer una escuela, no lo logró, pero parte de sus ideas se inspiraron para luego a los fisiócratas, que sí fueron una escuela del pensamiento importante. ¿Qué más? Esto no nos importa mucho. Bueno, esto es lo que nos importa. Cantillon habló sobre el dinero, circulación monetaria. Eh, Habló sobre la organización interna de la economía y sobre comercio exterior. Cuando hablamos de organización interna, estamos viendo más o menos lo que hoy sería el flujo de la renta. Es como un ancestro del flujo de la renta. Seguro en sus primeras clases de macroeconomía, ustedes les han mostrado un grafiquito así, flujo de la renta, ¿no? Donde ponen a todos los agentes económicos que hay en una economía, ¿no? Por ejemplo, acá los agentes económicos son eh, familias, por otro lado empresas, por otro lado gobierno y por otro lado sector externo. Y eso le pueden meternos el sector financiero, sector de, de valores, la bolsa de valores, no sé, no carga. Acá, en ese gráfico que está acá, ahí dice familias, empresas, y ahí pueden poner al exterior, gobierno, sector externo, todo eso, ¿no? En el centro está el Estado, ¿no? O sea, está esquematizando cómo se relacionan los agentes económicos. Y bueno, cada línea que hay ahí se refiere a una transacción, ¿no? No sé, las familias le entregan dinero a los productores que están en el mercado de productos y los empresarios que están en el mercado de productos le dan bienes, ¿no? A cambio de eso. Hay una relación entre familias y Estado, seguro que las familias van a terminar pagando impuesto a la renta, algo así, y les devuelven servicios públicos. Las empresas igual pagan impuestos al Estado y el Estado les devuelve dándoles servicios de seguridad ciudadana, eh, infraestructura como puentes, carreteras, todo eso. Entonces, esta forma de organizar se llama el flujo de la renta, el flujo circular de la renta. Algo parecido, un ancestro de lo que sería eso, es lo que plantea Cantillon. Cantillon, más que un gráfico, lo describe, ¿no? No es un gráfico, pero describe que hay ciertos grupos, hay sectores en la economía que intercambian entre ellos, uno le da, no sé, monedas de oro y el otro le devuelve tales cosas, ¿no? A eso se refiere organización interna de la economía, como un flujo de la renta, un esquema de cómo funciona. Luego, cuando habla
sobre el dinero y la circulación monetaria, nos está hablando sobre la relación que tiene el dinero con las mercancías. Esto es algo que todavía no está muy claro, pero el dinero en realidad es una forma o una forma intermedia de acceder a bienes, ¿no? Yo produzco, no sé, panes y los intercambio por dinero y con el dinero yo puedo ir a consumir, no sé, eh, gaseosas, ¿no? Como yo soy incapaz de producir gaseosas, porque no sé la tecnología, no soy un experto, y es muy poco probable que yo pueda encontrar a alguien que directamente quiera hacer un trueque conmigo entre panes y gaseosas. Entonces, es mejor transformar lo que yo produzco por un común denominador que todos puedan aceptar, que en ese caso es el dinero, ¿no? Pues el dinero tiene un rol bastante importante ahí. Pero el dinero no solamente tiene este rol de hacer transacciones, sino también tiene muchos otros roles. Por ejemplo, tiene un rol especulativo, ¿no? Hay gente que compra y vende divisas, dinero, dólares, soles, porque cree que va a subir, va a bajar. Entonces, no solamente sirve para transar, también sirve para especular. También sirve como cuenta, como unidad de cuenta, ¿no? Para hacer registros sobre transacciones económicas. Y así eh, tiene otras funciones del dinero. Entonces, ese estudio de las funciones del dinero, de para qué sirve, eh, es lo que empieza a estudiar Cantillon, ¿no? Ustedes pueden decir, ah, sí, pero el dinero es simplemente eso. Pero en realidad hay una teoría monetaria bastante, la teoría monetaria es bastante compleja. El dinero pierde capacidad de compra en el tiempo, el dinero no siempre es aceptado en ciertos lugares, el dinero eh, puede ser manipulado, el dinero en realidad, al menos el dinero que tenemos hoy en día es un dinero fiduciario, ¿no? Solamente cuando te dan un billete de 10 soles, ese billete en realidad cuesta 20 centavos, producir ese billete cuesta 20 centavos, ¿no? Entonces, hay una fe que nosotros le ponemos a que ese billete en realidad cuesta 10 soles. ¿Gracias a qué? Gracias a que el Banco Central nos garantiza de que ese billete cuesta o vale 10 soles, a pesar de que su costo de producción es mucho menor. Y evidentemente que exista el dinero como que facilita las transacciones, ¿no? Una economía sin dinero es una economía que se va a mover muy poco dinámica y por tanto va a crecer muy lento. Y a todo eso se refiere Cantillon. Y la tercera parte de su tratado es sobre el comercio exterior. Si bien es cierto, los mercantilistas habían empezado a tener un comercio exterior bastante extenso, pero por razones de que querían eh, vender cosas para que les paguen en oro y plata y acumular el oro y la plata, Cantillon dice que si bien es cierto, ellos impulsaron el comercio, lo impulsaron por motivos erróneos. En realidad, el comercio se debe impulsar porque, primero, expande tu mercado para que vendas tus productos, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo solamente vender en Perú que vender en toda Latinoamérica. Entonces, tener comercio expande tu público objetivo, tus compradores, pero también puede hacer que reduzca sus costos, ¿no? Evidentemente puedes comprar insumos de más lugares. Si tienes un mercado más grande, tienes la posibilidad de contratar mano de obra de diferentes lugares. Y esa es la idea del libre mercado, ¿no? El libre mercado básicamente te dice, ah, tú puedes comprar donde sea, en cualquier parte del mundo, y pues la demanda se expande, puedes comprar donde sea, pero también puedes vender donde sea. Esas cosas que hoy nos parecen bastante obvias, en realidad no están bien claras en ese momento de la historia, y por tanto estos, ese tratado de Cantillon es seminal, ¿no? Es uno de los primeros eh, estudios que ordena esas ideas. Entonces, hay dos cosas importantes en Cantillon. Una, que es las categorías conceptuales que están enfocadas para ver esta estructura
el mercado, es decir, quiénes son los agentes económicos, qué cosa intercambian entre ellos, ¿no? Entonces, para hacer eso hay que conceptualizar quiénes son los agentes, qué intercambian, con qué intercambian, todo eso. Y por otro lado, está su teoría del valor tierra. Esas dos cosas son importantes para Cantillon. Por un lado, hacer su especie de flujo de la renta, y por otro lado, ver qué relación hay entre valor y tierra. En este caso, lo que va a decir Cantillon es que la tierra es el único factor productivo que puede generar valor. Y eso vamos a verlo en un rato. Eh, Expandiendo un poco qué tiene que ver esas categorías conceptuales, lo que hace Cantillon es divide a los sectores económicos en agricultura, en artesanos y en comercio. ¿No? Esos son los grandes sectores en la economía. Lo que no se puede aplicar hoy, ¿no? Hoy es más complejo. Hay un sistema financiero, un sistema de banca, un mercado de valores. Hay muchos más sectores, ¿no? Pero en ese momento él solamente identifica tres: agricultura, al sector artesano, que hoy sería como manufactura tradicional, ¿no? Una manufactura, no sé, todo lo que se llama artesano en esta época es todo lo que se hace con las manos. Un carpintero es artesano, eh, un panadero es artesano, alguien que teje eh, ropa es artesano. Todo lo que se hace con la mano es artesano. Bueno, también artesano puede ser un pintor, alguien que haga cerámicas, alguien que haga vasos, no sé, de arcilla. Todo eso es artesanos. Todos los que transforman algún insumo en un producto final, como pan también, ¿no? O alguien que vende comida en la calle es un artesano, porque está transformando, no sé, vegetales y carne en un plato de comida. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque cuando leemos estos textos de la economía en sus inicios, siempre, al menos yo pensaba, artesanos deben ser los que hacen artesanías, ¿no? Pero no, se refiere a todos los que hacen, transforman alguna materia prima o algún insumo en un bien final. Y comercio es básicamente aquel que compra barato y vende caro, ¿no? No produce nada, simplemente hace cambiar de mano un producto. Yo sé que los chifles son baratos en Pisco, no, perdón, en Piura. Entonces voy y compro chifles en Piura y los vendo en Cusco, donde sé que nadie produce chifles, ¿no? Donde el chifle es caro. Eso es un comerciante, simplemente compra barato y vende caro, nada más. Y según su clasificación, las personas o los agentes económicos eh, se pueden clasificar en campesinos, que básicamente son agricultores, artesanos, que son los del sector artesano, los comerciantes del sector comerciante, y la nobleza, que básicamente no hace nada, ¿no? O sea, simplemente gana porque le tienen que pagar tributos o porque tiene algún terreno que le pagan alguna renta, pero no generan valor. Y eso básicamente los dos, ¿no? Luego va a decir que también si lo separamos geográficamente, podemos poner que hay el campo, donde está la producción agrícola, el pueblo, donde está básicamente las viviendas y algunos artesanos, y las ciudades donde básicamente está el comercio, ¿no? Eh, Esto no es como ajeno a la realidad peruana, ¿no? Si retrocedemos hace 40, 50 años, la gente en la sierra vivía muy separada una de otra. No sé, por ejemplo, mis abuelos que vivían en el campo tenían que caminar como 10 minutos para llegar a la casa de su vecino más cercano. Entonces la gente vivía en el campo, alejada una de otra, y los domingos, por ejemplo, bajaban a la ciudad para hacer mercado, ¿no?
o bajaban a las grandes ciudades para hacer mercado, que es donde está el comercio. Pues el campo básicamente se produce agrícola, pueblo donde están los artesanos y ciudad donde está el comercio. Esto es importante porque hace un rato dijimos que Cantillon había inspirado algunas ideas en los fisiócratas, ¿no es cierto? Entonces, esta idea, esta clasificación de agricultura, artesanos, comercio, campesinos, artesanos, todo esto, fue adaptado luego por Quesnay. Entonces, cuando vamos a leer a Quesnay, vamos a ver que tiene una división del sector económico muy parecida a esta. No exacta, pero muy parecida. Todos los fisiócratas, incluyendo Quesnay, van a tener una clasificación muy parecida. Recién cuando va a llegar Smith, Smith va a cambiar un poco esa estructura. Ya no va a hablar de comerciantes, artesanos, sino va a hablar de trabajadores, capitalistas y terratenientes. Pero eso ya viene después. Por el momento, lo que decimos es que Quesnay, o bueno, que Cantillon inspiró a Quesnay y los fisiócratas en este aspecto de la clasificación de los sectores económicos y la división de clases. Bueno, el segundo elemento de Cantillon tiene que ver con su teoría del valor. Entonces, algo que se han preguntado los economistas desde sus inicios es de dónde sale el valor de las cosas. ¿Por qué un pan cuesta 25 centavos? ¿Y por qué una piedra bueno, un diamante cuesta millones de dólares? ¿No? ¿Por qué el agua es tan barato si es tan esencial para la vida? ¿Por qué un mueble cuesta 100 soles? Pero si yo voy, no sé, a Ripley, un mueble similar me cuesta 1000 soles. La pregunta para todos los economistas ha sido, ¿de dónde sale el valor? ¿Por qué las cosas cuestan lo que cuestan? Y ha habido un montón de teorías por ahí. Vamos a revisar seguro que algún economista dijo que el valor solamente proviene del trabajo. Entonces, el trabajo es lo que le da valor a las cosas. ¿Cuántas horas invertías en hacer algo es lo que le da valor a las cosas? Luego otros economistas van a decir que no, que en realidad el valor depende de, de la brecha entre oferta y trabajo, pero oferta y demanda. Si hay un montón de oferta, seguro el valor de las cosas va a ser bastante pequeño. Pero todo eso viene después. Por ahora, lo que va a decir Cantillon es que el valor de las cosas viene básicamente de la tierra. De la tierra es el, que, el factor productivo que le da valor a todas las cosas. A todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque él considera que cualquier producto que ustedes vean en el mercado tiene su origen final en la tierra. Ustedes ven un polo, pero ese polo ha sido producido con algodón y el algodón ha tenido que ser producido o cultivado en la agricultura, ¿no? Ustedes se van a comer a un restaurante, pero todos los insumos han sido producidos en la agricultura, ¿no? O comen carne, pero ese animal ha sido alimentado con pasto, con alfalfa, que también es parte de la agricultura. Todo. Eh, entonces, todo lo que uno puede comprar tiene al final su origen en la agricultura, según Cantillon, ¿no? Tiene sentido, ¿no? O sea, hoy en día ustedes dirán, no, no tiene sentido porque yo tengo mi laptop y cuesta, no sé, 2000 soles y no, ninguno de los insumos de mi laptop viene de la agricultura. No, sí, pero en aquel momento, pongámonos en esos periodos, todo lo que consumía la gente era básicamente alimentos, eh, vestido, una que otra armas, algunos metales, pero nada más, ¿no? No hay cosas muy sofisticadas como hoy en día. Y por eso acá dice, ¿no? El precio, no, bueno, el precio y el valor intrínseco de una cosa en general es la medida de la tierra y del trabajo que interviene en su producción. Si bien es cierto, dice tierra y trabajo, a lo largo de su estudio va a decir que el grueso es tierra. El trabajo también tiene un aporte, pero es un aporte más pequeño que de la tierra. Como les he dicho hace un rato, otros pensadores van a decir que solamente es trabajo, que la tierra no da valor. Pero es una discusión, ¿no? Es una discusión bastante importante en economía.
Ok. Entonces, eso de que la tierra y el trabajo, principalmente tierra, da valor a las cosas, es algo en lo que va a coincidir Cantillon, va a coincidir Petty y va a coincidir también los fisiócratas, sobre todo con esto de que la tierra es importante, ¿no? Sin embargo, eso no quita que Petty y Cantillon no hayan estado de acuerdo en todo. Por ejemplo, en cuestiones monetarias, Cantillon y Petty no estaban del todo de acuerdo. Petty entendía que el dinero era básicamente simple, ¿no? Es simplemente una representación de las cosas. Simplemente sirve para transar, nada más. Sirve para hacer una transacción más fácil. Cantillon dice que no, que sirve para más cosas. No vamos a entrar en detalle, pero la idea es esa. Cantillon y Petty coinciden en la teoría del valor de la tierra, de valor tierra, teoría de valor tierra, pero no coinciden en otras cosas. Finalmente, ya hemos dicho que Cantillon va a inspirar a los fisiócratas y los fisiócratas básicamente están comandados, diría yo, o el mayor representante de la fisiocracia es Quesnay. Los fisiócratas fueron un grupo que fue bastante unido, con ideas bastante uniformes y que básicamente nacieron en Francia, ¿no? Por el descontento que les conté que había en Francia con el mercantilismo. Eh, Se les considera en muchos libros a los fisiócratas como la primera escuela del pensamiento. Otros dicen que el mercantilismo es una escuela del pensamiento, otros dicen que no, pero todos están de acuerdo en que los fisiócratas sí son una escuela del pensamiento. Porque para ser una escuela del pensamiento, como han leído seguro en el texto anterior, de la semana pasada, para ser una escuela del pensamiento tiene que tener más o menos una unicidad en ideas, un consenso en algunos puntos, tienen que tener algunas figuras notables que representen a la escuela, eh, tienen que tener como textos o panfletos que repartan y divulguen las ideas de esa escuela del pensamiento, ¿no? Y muchos dicen, Roncaglia dice que los mercantilistas no fueron una escuela del pensamiento y que antes de los mercantilistas tampoco había escuelas del pensamiento, todo era muy desordenado. Pero que Sney, bueno, todos coinciden que los fisiócratas sí son una escuela del pensamiento. Bueno, acá nos dice, el lapso de tiempo que dominaron, poco más de cuarto de siglo, fue muy corto, suena muy corto, pero a pesar de ser un tiempo corto, influenció bastante en el desarrollo de la economía. ¿Por qué? Porque lo adoptaron muchas personas que estaban en cargos de poder. Muchos reyes, muchos príncipes adoptaron las ideas de los fisiócratas y hicieron cambios bastante importantes. Por ejemplo, Francia fue uno de los primeros países que dejó de pensar de que oro y plata era lo más importante. Ellos empezaron a transformar su economía, darle más impulso a la agricultura, empezar a exportar alimentos, empezar a exportar granos. Después, poco después, le siguió Inglaterra y España, que era otro de los grandes reinos en esa época, se demoró un poco más, pero también al final lo hizo. Eh, y si se dan cuenta, la revolución industrial se hizo en esos lugares, ¿no? En Inglaterra, luego en Francia, y básicamente la revolución industrial eh, empezó en los lugares porque fueron los primeros en dejar esa idea mercantilista en el pasado. Los que se tardaron en dejar esas ideas mercantilistas y no mudaron sus ideas a la fisiocracia, demoraron en su proceso de modernización capitalista, ¿no? España, por ejemplo, se demoró un montón y por tanto fue también uno de los últimos grandes reinos en ser capitalista. Entonces es importante esto, ¿no? Bueno, ¿qué más? Los fisiócratas atribuyen un papel clave al desarrollo de la agricultura,
que consideraban el único sector capaz de producir excedentes. Para ellos, solamente la agricultura es capaz de producir excedentes. Los artesanos no. ¿Por qué? Porque los artesanos lo único que hacen es transforman las cosas en nuevas cosas. Los comerciantes compran cosas y venden cosas. Los terratenientes alquilan su tierra y por eso tienen una ganancia. Pero ninguno de ellos está generando cosas nuevas, ¿no? O sea, tener un insumo y transformarlo en otro insumo es simplemente transformar, no es crear. Eh, Vender barato, perdón, comprar barato y vender caro no es producir nuevas cosas, simplemente es cambiar de mano los objetos. Alquilar algo, un terreno, por un alquiler, no estás produciendo nada nuevo, solamente estás intercambiando el uso por dinero, el uso de la tierra por dinero. Lo que dicen los fisiócratas es que solamente la agricultura crea cosas, ¿no? De la nada, de la tierra, que es básicamente polvo, está creando nuevos objetos, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos consideran importante. Ustedes me dirán, sí, pero eh, transformar, no sé, vegetales y carne en un plato, sí es crear nuevas cosas, ¿no? Es crear una nueva cosa, es crear un plato, es crear una idea, un concepto, una nueva forma de presentar alimentos. Sí, los entiendo, pero en ese momento de la historia es como que todavía estamos viendo cosas no muy sofisticadas, ¿no? Por tanto, ellos entienden que el proceso de agricultura es un proceso casi milagroso, ¿no? De la nada, de polvo, terminas creando cosas complejas como, como árboles, plantas, alimentos, árboles. Y si lo ven de forma un poco naif o de una forma, si lo ven como si fuéramos niños, es impresionante cómo desde el polvo, desde la tierra, pueden crearse cosas tan complejas y tan diferentes entre sí, ¿no? De la tierra pueden salir árboles inmensos, pero también pueden salir frutas venenosas y también pueden salir frutas con cantidad de potasio y de minerales y vitaminas bastante, en bastantes cantidades, ¿no? Entonces, en realidad, si lo vemos como si fuéramos niños o como si fuéramos inexpertos, eh, es algo, entre comillas, milagroso, ¿no? Así lo ven los fisiócratas. ¿Qué más? Bueno, fisiócrata viene de las palabras griegas physis y kratein, que básicamente quieren decir dominar la naturaleza. Entonces, ellos creen que dominar la naturaleza mediante la agricultura es la forma de crear un mejor desempeño económico. Algo muy interesante es que exactamente en este periodo donde nace la fisiocracia, también está eh, de moda la ilustración francesa. ¿Y qué decía la ilustración francesa? Nos decía de que hay un cierto orden natural, de que las cosas están conectadas entre sí y que esas cosas conectadas tienen un fin superior, no un fin necesariamente divino. Ya hemos dejado esa parte de la historia donde la gente creía ciegamente en Dios. Ahora ya estamos en una época donde la racionalidad es más importante que la idea de Dios, pero aún así eh, creemos que la gente cree que hay un orden natural. Entonces dice, miren, cómo se comporta la naturaleza. Hay animales que sirven de alimento para otros. Hay insectos que sirven para, para que el suelo sea más fértil. Entonces, cada cosa en la naturaleza tiene como su objetivo y en conjunto hacen que funcione eh, armónicamente la naturaleza. Esa idea que viene de la naturaleza, que viene de la biología, del estudio de la botánica, un estudio bastante racional, también se traslada a estudios como la economía. Entonces, en la economía también empezamos a pensar, los fenómenos económicos están ligados entre sí. Y si están ligados entre sí, hay un fin superior
hay un orden natural superior, un objetivo superior. Entonces empiezan a hablar de leyes naturales, ¿no? Por ejemplo, una ley natural en ese momento se entendía de que las personas van a ser egoístas por naturaleza cuando no se identifican con las otras personas y van a ser empáticos con las demás personas cuando van a sentirse representadas en las otras personas. En otras palabras, por ejemplo, si yo estoy en una sociedad donde todos son parecidos a mí, donde yo veo a las demás personas como iguales, entonces voy a colaborar con ellos y voy a ser empático con ellos. Y por tanto voy a cooperar. Pero si estoy en una sociedad donde todos son distintos, no me identifico con el otro, simplemente voy a buscar mi bienestar individual. No voy a cooperar, al contrario, voy a competir. Estas ideas de que el comportamiento de las personas, de los agentes económicos, van a ser siempre los mismos en determinados contextos, en particular ese contexto económico, empieza a tomar fuerza. Eso también luego va a influenciar a Smith, ¿no? Eh, Smith dice esto de la mano invisible, ¿no? Y la mano invisible no es nada más y nada menos que la idea de un orden superior, de una ley natural, que todos vamos a estar luchando por nuestros objetivos individuales, pero esos intereses individuales que tenemos cada uno, al final van a servir para generar mayor armonía en la sociedad. El bienestar individual o el interés individual termina colaborando al interés general, es lo que decía Smith. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere. Entonces, es bastante importante recordar que la ilustración, que básicamente pone la razón sobre Dios o la deidad, influencia bastante en los fisiócratas. ¿Qué más? Y bueno, como ya les dije, Snell es el principal representante de los fisiócratas y la principal contribución de Snell es la tabla económica, otros le dicen el cuadro económico, que básicamente es una sintetización visual o gráfica de la estructura del sistema económico, como el flujo de la renta que les mostré hace un rato, pero un poquito más antiguo, ¿no? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Diego, una pregunta. La Dime, mano invisible, ellos no lo veían como algo divino, ¿no? Es solo una ley natural que hace que todo esté en orden, nada más, pero no era porque creían en algún ser mm, superior. sí, la mano invisible recién va a llegar con Smith. Un Ujú. predecesor, hay ideas predecesoras que ya están presentes en los fisiógrafos, ¿no? Que más o menos que van por la misma línea, pero no se les llama la mano invisible. Pero ni para Smith ni para los fisiócratas es algo divino. Es simplemente que por naturaleza las personas vamos a comportar de cierta forma y esa cierta forma va a llevar a consecuencias en la sociedad que se van a cumplir sí o sí, ¿no? Porque como todos somos humanos, todos nos comportamos de la misma forma. O sea, esa Claro, mano invisible que al final uno dice, ah, es la mano invisible del mercado. En realidad no es la mano invisible del mercado, es el agregado del comportamiento de la gente. ujú. Más preguntas, chicos. Ok, chicos, entonces ese texto de Roncaglia que hemos visto, que es el capítulo 4, en realidad es bastante extenso, creo que tiene 40 caras, algo así o más. Eh, y habla también tiene una sección de Locke,
una sección de varios otros autores. Tiene varias secciones sobre otros autores, pero no nos importa mucho esa sección. Nos importa más la primera parte que dice las ideas de la época, creo. Claro, los debates de la época, que son unas caras. La parte que es de Cantillon y la última parte que habla sobre Quesnay y los fisiócratas. No nos interesa las demás partes donde habla de Locke, Hume y otros. Así que si quieren darle una repasada, que pasen esas secciones. Entonces pasemos al otro texto. Este texto es de 1900, bueno, es un texto más antiguo, ¿no? Esta es la edición de 1974, pero el texto ha sido escrito mucho antes, que es de Quesnay, capítulo 2 de la tabla económica. Pero la pregunta es, ¿qué es la tabla económica? La tabla económica, como les dije, es una explicación visual o gráfica de cómo son las relaciones económicas en este entorno económico que observa Quesnay. Es básicamente un antecesor del flujo de la renta que se ve en macroeconomía, y lo que trata de decir es cómo fluye orgánicamente el comportamiento de los agentes económicos, ¿no? ¿Se acuerdan que esa palabra orgánica viene de la ilustración? La ilustración dice que todo se comporta de forma orgánica, todo en conjunto tiene una función. Entonces, acá también hay eso, ¿no? Gracias a que hay este flujo de riqueza, este flujo de intercambios, es que funciona eficientemente la economía. Igual que un cuerpo funciona eficientemente si todos los órganos están eh, colaborando entre sí. Acá también todos deben colaborar entre sí con su comportamiento eh, para, para que funcione el cuerpo económico. Pero ojo que cuando hablo de cooperar, no es una cooperación que yo me pongo de acuerdo con el otro, ¿no? No, sino simplemente que yo pensando en mí mismo, termino haciendo cosas que favorecen al resto. No hablo de cooperar con que, en el sentido de que yo me pongo de acuerdo con mi vecino para, no sé, para meter presión al municipio y no nos cobra arbitrios. No, eso no, sino que mi comportamiento individual, eh, pensado solamente en mis intereses individuales, termina colaborando al bienestar común. Okay. Básicamente la tabla económica está compuesta por las clases económicas, que serían como los agentes económicos, las clases sociales, el tipo de riqueza, que puede ser riqueza de la tierra, riqueza de bienes intermedios, de bienes de consumo, y finalmente, qué cosa conecta estas clases con el tipo de riqueza, que serían las relaciones, cómo se relacionan todos. Okay, entonces veamos. Primero, Quesnay va a dividir los gastos en tres tipos de gastos. Los gastos productivos, el gasto renta, que también se le dice ingresos, y finalmente los gastos estériles. O sea, el gasto productivo es simplemente gasto en agricultura, lo que me permite producir cereales, papa, todo eso. El gasto productivo es un gasto que va a decir que Snake es el más importante, que según que Snake no se debería poner impuestos a este tipo de gasto productivo, al contrario, se debería subvencionar, se debería impulsar. Eso es algo importante, ojo, que hay que Snake dice que no hay que ponerle impuestos ni restricciones a este gasto productivo. Ponerle impuestos como que volvería más lento o, o destrozaría el sistema económico, ¿no? Por otro lado está la renta, que también se le llama ingreso, que es básicamente el pago por el uso de tierras, ¿no? Renta viene de alquiler, entonces básicamente renta es tener un ingreso por poseer algo. En este caso, por poseer tierra. También renta se le puede decir a la renta del capital, a la renta
de otros factores productivos, pero en el caso de Kesney, básicamente renta de la tierra. Y finalmente, el gasto estéril, que es el gasto ya en cuestiones más de lujo, no sé, como comprarse mansiones, obras de arte, entretenimiento, todo eso. Entonces, Kesney va a decir, el gasto productivo es lo más importante, el gasto de renta termina siendo un gasto que es necesario, pero que debería también ser grabado, que debería ser grabado con impuestos, y el gasto estéril, que evidentemente es un gasto no productivo, y por tanto debería ser grabado con bastantes impuestos. Veamos, me dice, ¿qué aspectos se consideran en la tabla económica sobre los tres gastos? Acá me ponen los tipos de gastos que ya hemos visto, las fuentes de gasto, básicamente me está diciendo en qué se gasta. Se puede gastar en tierra, en consumo de bienes como alimentos, en consumo de entretenimiento. Cuando vamos a hablar de flujo, vamos a hablar, bueno, vamos a definir dos cosas, flujo y stock. Entonces, en economía decimos que las variables pueden ser de tipo flujo o stock. Por ejemplo, cuando hablamos de deuda, la deuda que yo tengo acumulada hasta hoy día, por ejemplo, no sé, yo debo 100.000 soles al banco, yo digo, el stock de mi deuda es eso, ¿no? 100.000. Y el flujo de la deuda es cómo va evolucionando eh, mi deuda, ¿no? Por ejemplo, mi deuda este mes, de corto plazo, que tengo que pagar este mes, es solamente de 10.000 soles. Pues cada mes tengo que pagar 10.000 soles. Entonces, el flujo es cómo va evolucionando mi deuda y el stock es cómo es el total de la deuda. Entonces, eso es interesante porque eh, la riqueza también se va a ver de esa forma. La riqueza puede ser flujo, pero también puede ser stock. Entonces, la riqueza es stock cuando estamos hablando de cuánto tengo en este momento como riqueza, en un momento determinado, pero es flujo cuando me estoy dedicando a ver cómo va evolucionando mi riqueza. Y eso va a depender, por ejemplo, de en qué invierta mi riqueza. En gasto productivo, en alquiler terrenos o en cosas estériles. Por eso acá nos dice flujo o avance, ¿no? Avanza, cómo avanza mi riqueza, cómo va avanzando, cómo va evolucionando. Otra cosa que les interesa a los economistas, y también va a interesar a Kesney, es la distribución del ingreso. Entonces resulta, por ejemplo, yo tengo una fábrica de zapatos, pongamos, y facturo al año 1.000.000 de soles. Bueno, produzco, no sé, tantos zapatos y a final de año me pagan por la producción de zapatos, vendo todos mis zapatos y acumulo en total 1.000.000 en ingresos. Está bien, genial, pero luego de eso viene la pregunta de cómo se distribuye estos ingresos. No sé, se puede ir 200.000 en pago de salarios a los trabajadores. Se puede ir 100.000 en intereses, ¿no? Acá vamos a poner salarios, acá intereses. El banco me pagó, el banco me prestó dinero, pago intereses. Por el local que alquilé para poner mi planta, o pago 200.000, ¿no? Alquiler. A mí como empresario me van a pagar, no sé, mi utilidad va a ser 300.000. Mi utilidad. Entonces, ¿cómo se reparte ese ingreso? Eso se llama distribución de la renta. Y esto es importante por lo siguiente, porque esta distribución se hace entre los agentes económicos. El salario va a la clase trabajadora. El interés va al capitalista, ¿no? Al banco. El alquiler va al terrateniente o al dueño de la tierra. La utilidad va al empresario, ¿no? Y así, si hay más agentes económicos, se reparte. Entonces, en una economía es bueno ver cómo se distribuyen los ingresos. ¿Por qué?
porque si se distribuye solamente una pequeña parte a los trabajadores, quizás son los trabajadores los menos beneficiados de la producción. Pero si, por ejemplo, los trabajadores se llevarían la mitad, 500.000 soles en salarios, entonces sería una economía donde el trabajador es más valorado o es más importante en la producción. Es una de las cosas que hay que fijarse siempre en una economía, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un país con producción intensiva en capital. El grueso de los ingresos se va a pagar capital, intereses, alquiler de maquinarias, financiamiento. Hay otros países, como Ecuador, por ejemplo, que se intensiva en mano de obra. La gran parte de los ingresos del país se reparten salarios. ¿Por qué? Porque ahí hay más producción de frutas, alimentos, extracción de algunos minerales. Entonces, es interesante, ¿no? En economías como la peruana, el grueso de los ingresos se va para pagar a capitalistas. En economías como Ecuador, la gran parte se va a pagar a los trabajadores. Y eso es crucial porque evidentemente, si la mayor parte de los ingresos se va hacia los trabajadores, se dinamiza lo que consumen los trabajadores, ¿no? Alimentos. Pero si la mayor parte se va a capitalistas, lo que se va a dinamizar quizás la banca, el sector financiero, ¿no? Entonces, es como que esta distribución, la forma en que se distribuye el ingreso, termina condicionando hacia dónde crece más la economía. Y por eso es que luego también va a hablar de los efectos, ¿no? ¿Qué efectos tiene que la distribución sea en tal sentido y no en otro? ¿Qué efectos también tiene ponerle impuestos a gastos productivos? ¿No? Yo creo que ponerle impuestos al gasto productivo sería ralentizar la producción del sistema económico. Ponerle impuestos al sector estéril creo que no sería tan grave, ¿no? Eso es bastante importante. Cuando hablamos de reproducción, no estamos hablando de que la gente se reproduce, sino estamos hablando de cómo la producción se reproduce, ¿no? Reproducción viene de que es volver, y producción, producir. Entonces, ¿cómo volvemos a producir? Si este año yo produzco, no sé, una tonelada de trigo, tengo que garantizar que el siguiente año también produzca a lo menos 1 millón, pero una tonelada de trigo. Sería, sería insostenible o no sostenible que yo produzca un año una tonelada y el siguiente año me gaste todo mi dinero, mis ganancias y no reinvierta y solamente pueda producir la mitad, ¿no? Para garantizar que se reproduzca lo que hice anteriormente y quizás en mayor cantidad, tengo que garantizar guardar una parte. Algo que se falla mucho en economías informales como el Perú es que las personas, por ejemplo, los empresarios, compran una máquina y la utilizan intensamente, pero al final, cuando se les malogra la máquina, porque evidentemente tiene un tiempo de vida, no tienen cómo reponer la máquina, ¿no? Si tendríamos una producción planificada, yo tendría que ir guardando mes a mes una parte de mi ingreso para comprar la máquina al final, una nueva máquina. Pero eso no se hace. Eso es como que, eso al final está yendo en contra de la reproducción. Esto pasa bastante en el sector transporte, ¿no? En el sector transporte, ustedes ven buses en las calles de hace 30, 40 años y los dueños de los automóviles no pueden reponer una nueva unidad de transporte porque no se han preocupado en garantizar una parte de sus ingresos para al final comprar un nuevo auto, ¿no? Hay varias combis, varios buses que están así viejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Cantilón y desde Quesney ya se hablaba de eso, de guardar una parte de mis ingresos, de mis ganancias, para asegurar que el siguiente periodo pueda seguir produciendo al menos lo mismo. Bueno, la relación entre estos vamos a verlo en un rato. Es básicamente cómo se relacionan los sectores económicos, la relación con la población, ¿no? Si tenemos un país intensivo en mano de obra,
vamos a tener población que va a crecer también bastante rápido. Pero si vamos a tener, por ejemplo, luego de la gran revolución industrial, la población en Inglaterra creció bastante rápido, porque había mejores condiciones de vida, había ingresos para poder eh, que las calles tengan alcantarillado, entonces eso reduce las enfermedades. Entonces, un montón del desempeño económico termina relacionándose con la dinámica de la población. ¿Qué más? Cuando hablamos de industria acá, estamos hablando básicamente de artesanos. Como les dije, artesano se dice todo aquel que transforma insumos en bienes finales. Entonces, la industria termina siendo parte de los artesanos. Y finalmente, cuando hablamos de la riqueza de las naciones, estamos hablando del agregado de la economía. Ya no es como los mercantilistas, que la riqueza de la nación es la riqueza del Estado. La riqueza de la nación es la suma de la riqueza de los individuos. Pregunta, chicos. Profesor, yo tengo una pregunta, pero Dime. en el texto habla de adelantos primitivos y adelantos anuales, y como que no entendí bien a qué se refería cada uno. Entonces, Eran adelantos primitivos y adelantos anuales. anuales. A ver, no recuerdo bien. ¿En qué página estaba? Dime. A mí me gusta la página, pero, o sea, yo me acuerdo que cuando leí ahí esa parte no entendí, porque, bueno, tendría que buscarlo ahorita en el lector. A ver, me avisa por el chat, ¿ya? Porque no sé exactamente en qué parte. Para chequear. A ver. Mientras va buscando su compañera, avanzamos un poquito más. Otra distinción que hace Snake es sobre las clases sociales o cómo se distribuye la población. Entonces, hay una clase productiva, que van a ser agricultores, una clase propietaria, que van a ser los terratenientes, los dueños de la tierra, una clase estéril, que en realidad va a producir bienes de entretenimiento, también van a estar los artesanos ahí. Se le dice clase estéril porque no crean nuevas cosas, ¿no? Los artesanos solo transforman cosas, no crean cosas. Por eso es que se le llama estéril. ¿Qué más? Acá dice, la agricultura es productiva porque es el único sector de la economía capaz de crear un excedente de renta producto neto. Solamente la agricultura es capaz de generar nuevas cosas. Y acá está bastante interesante esto. Entonces, su compañera, cuando lo encuentres, Silenia, creo que era Silenia, me avisa por el chat, ¿sí? Yo lo encontré, profesor, en la página 8. O si quiere proyecto de pantalla. A ver, página 8. Historia del pensamiento. O sea, página 8 de PDF, pero 62 de la lectura. Ya, a ver, un segundo. Sí, vamos a aprovechar porque nos falta poco nomás. Pero de ese cuadro que también ahorita está proyectando también tengo otra duda. Tampoco Sí, entendí. dímelo yo. Por ejemplo, del cuadrito que ahorita está proyectando, Ajá. ese monto inicial, o sea, lo que no entendí de la lectura es, se supone que una parte le da a la clase propietaria. ¿Eso se lo da Ajá. al final del ciclo o al comienzo? Buena pregunta. En teoría se lo da al final, porque la renta o el pago de alquiler se conceptualiza como el residuo, lo que le sobra, lo que sobra después de que el agricultor eh, pagó sus alimentos, luego de que el agricultor pagó por bienes como muebles, todo eso, y también después de que garantiza una parte para la producción del siguiente periodo. Entonces, conceptualmente debería ser al final, es el residuo de lo que le sobra, ¿no? Eso se abre más claro con Ricardo.
Ricardo va a hablar de la renta diferencial. La renta diferencial nos va a decir que hay tierras más fecundas que otras. Entonces, puede ser que yo le meta a ambos terrenos la misma cantidad de inversión, la misma cantidad de trabajadores, la misma cantidad de tecnología, pero una de ellas me va a dar mayor producción que la otra. Y uno diría, ah, mira, esta primera tierra me da más producción que la segunda. Entonces, por tanto, el agricultor va a salir ganando, ¿no? Va a ser más rico. Pero resulta que no, que esa diferencia termina llegando al terrateniente. El terrateniente es o el dueño de la tierra es el que se apropia de esa diferencia de fecundidad entre tierras. Entonces, teóricamente, vamos a decir que es al final. Aunque en la vida real es al ¿El revés. terrateniente es el empresario agrícola o son diferentes? Eso también. Dime. ¿El terrateniente es el empresario agrícola o son diferentes? Buena pregunta. Al menos con Quesney, terrateniente va a ser muy distinto al empresario agrícola. Para otros autores va a ser lo mismo, pero por el momento son distintos. El empresario agrícola o simplemente agricultor va a ser aquella persona que organiza la producción, pero no posee tierras. Y el terrateniente va a ser solamente el que da el espacio, el terreno, pero no participa de la producción. Esto es bastante marcado en la época media y los siguientes siglos también, porque así era. El dueño de la tierra, que usualmente era noble, no se ocupaba de cosas básicas como la producción ni nada de eso. Solamente era un noble y daba sus tierras y ya está. Luego, con el pasar de los años, los mismos terratenientes también van a ser empresarios productores, empresarios agrícolas, pero por el momento son cosas distintas. A ver, me decías en qué página lo de... La 8. Está ahí el comienzo, nomás hemos señalado. A ver, página 60 y qué. 8 y bueno, 62 en teoría, ¿no? 68. A ver. Creo que estoy con otro texto. A ver, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí, sí. A ver, me tiene que dar permiso, creo. Sí, un segundo. Ya. Y ahora sí. En esta partecita, o sea, comienza acá, ¿no? Y dice que la diferencia es que uno es 5 veces más alto. El primitivo es más alto que el anual. Pero digamos que antes de eso no menciona, o sea, no menciona su definición como tal. Y acá, en esta parte que está subrayado amarillo, es donde ya me pierdo. Se piensa en la importancia de los vecinos, el hecho de patrón, el pago del arrendamiento, el gasto de extendida, cómo consecuencia la agricultura. Los adelantos anuales son 2 puntos primitivos, por tanto son 10 minutos. Una pregunta. No había quedado a leer esa parte. A ver, dame un rato. Ya está. A ver, si no mal recuerdo, los adelantos primitivos son como... a ver, cuando ustedes alquilan un terreno, hacen algo, ¿no? Que es así. Yo alquilo un terreno, un departamento, algo así,
y les doy como una garantía, 2, 3 meses adelantado, algo así, ¿no? Algo con lo que se garantice el, el dueño de la casa para que sepa que estoy interesado en la casa y que si mal logro la casa o el departamento me va a descontar de ahí, ¿no? O sea, a eso creo que se refiere. Los adelantos primitivos son como que un pago inicial, como que te da el derecho de empezar a producir, pero que es al inicio, solamente al inicio, ¿no? Y anualmente, por cada una de las veces que produzcas, por cada periodo de tiempo, por cada cosecha o por cada periodo productivo, le pago adicionalmente un pago, ¿no? Yo creo que a eso se refiere. Ya, ya, gracias, profe. Lo siento por... Sí, yo sé no. que por momentos parece el texto que el pago que hace el agricultor al terrateniente es al revés, ¿no? Que es un pago adelantado por la producción, pero teóricamente debería ser al revés. ¿Por qué? Es un poco complicado. O sea, un terrateniente, o sea, un terrateniente sabe más o menos cuán productiva es su tierra, ¿no? Un terrateniente sabe que su tierra va a producir buenos vegetales. Entonces, desde un inicio, el terrateniente ya sabe cuánto va a ser lo que le va a sobrar al agricultor. Entonces, por eso que puede ser que hayan contratos que sean desde un inicio, te diga el terrateniente, te voy a cobrar tanto, porque en su cabeza ya ha previsto, ya ha calculado, ya ha estimado cuánto le va a quedar al agricultor, ¿no? Pero eso como que confunde un poco. Mejor es verlo de que al final recién le paga. Ok, entonces veamos acá. Vamos a hacer un gráfico. Okay, entonces resulta que tenemos acá al agricultor o al empresario agrícola, que no sé, en un periodo llega a producir 300 soles, supongamos, o 300.000 soles, como que. Este agricultor va a tener en la sociedad que relacionarse con el terrateniente y también con los artesanos, ¿no? O sea, el agricultor tiene al final de su jornada productiva, no sé, de su cosecha, 300 soles o 300.000 soles, no sé. Y resulta que el artesano tiene que guardar una parte para alimentarse. Por ejemplo, tiene valor en trigo de 300.000 soles, esa es su producción. Y para alimentarse va a guardar, no sé, 300.000, 20.000. Durante el año él va a consumir trigo equivalente a 20.000 soles. Eso para que subsista el agricultor y su familia, ¿no? Para su consumo. Autoconsumo sería, ¿no? Autoconsumo. Y aparte de eso, va a guardar un equivalente de 80.000 para producir el siguiente periodo. No sé, va a guardar semillas o va a agarrar esos 80.000 y va a comprar maquinaria o va a vender estos 80.000 y con ese dinero va a contratar gente para que trabaje el siguiente periodo. Entonces, esos totales que son 100.000 sirven para la subsistencia del agricultor y su familia y sirve para reproducir el siguiente periodo. El resto, que le quedaría todavía acá hay menos 100, ¿no? Menos 100.000, le queda 200.000. De esos 200.000, le va a pagar a los artesanos 100.000, ¿no? En muebles, en cerámicas, en platos, en vasos, en todo lo que hace un artesano, en comida preparada. Eso va a ser para el artesano un ingreso de 100.000. Al agricultor le va a quedar en total otros 100.000, ¿no? Esos 100.000, que es la resta, el residuo, lo va a utilizar el agricultor para pagarle al terrateniente. Le va a quedar al final 0. Esos 100.000 se van al terrateniente y es un ingreso para él de 100.000.
Pues como se dan cuenta, el agricultor se queda con cero al final. Se quedó con cero, pero garantizó su subsistencia y garantizó que va a poder producir el siguiente periodo. Hasta el momento, el artesano se quedó con 100.000 y el terrateniente con 100.000. El artesano lo que va a hacer es volver a gastar esos 100.000. ¿En qué? ¿En qué puede gastar el artesano? Solamente en comida, ¿no? Entonces, va a gastar 100.000 en comida, le va a comprar al agricultor y se va a quedar con cero. Y para el artesano, perdón, para el agricultor, eso va a ser un ingreso de 100. Luego, ya está neto acá, ¿no? Cero el agricultor, cero el artesano, y ahora el terrateniente le queda otros 100.000. El terrateniente puede hacer dos cosas, ¿no? Puede comprarle al artesano y puede también comprarle al agricultor. Supongamos que le compra al artesano 100.000, digamos 50.000. Esos 50.000 se van al artesano, eso es un ingreso de 50. Y otros 50 lo gasta en alimentos que lo va a pagar al agricultor. Eso sería un ingreso de 50.000 para el agricultor. Hasta el momento, el terrateniente se quedó con cero. 100.000, que era su ingreso, menos 50.000, menos 50.000, cero. Ahora el artesano se va a quedar con ¿cuánto? Con 50, ¿no? Acá se quedó con 50. Pues el artesano lo único que puede hacer es consumir alimentos. Entonces el artesano va a gastar esos 100.000 de vuelta en alimentos. Y se va a quedar ahora el artesano con cero. Finalmente, el agricultor está recibiendo 100.000 de parte de los artesanos inicialmente, 50.000 de alimentos también a los artesanos y otros 50.000 de alimentos que le pagó el terrateniente. Y eso sumado, esto sumado, que estoy poniendo en verde, con lo que autoconsumió el agricultor y con lo que guardó para el siguiente periodo, van a sumar 300.000. Y ahí termina el periodo. El siguiente periodo va a empezar de nuevo, ¿no? Otra vez el mismo ciclo. A eso se refiere Gesney con este intercambio, relaciones que tienen los agentes económicos. Y como se dan cuenta, al final, el que queda con un neto positivo es solamente el agricultor, ¿no? El terrateniente se quedó con cero, el artesano con cero, pero al agricultor regresó los 300.000. Y eso es exactamente lo que valida la idea de que la agricultura es el único que genera excedente. Los demás sectores, los artesanos y terratenientes, terminan simplemente teniendo ingresos iguales a sus gastos. Entonces, terminan en cero. Ese ejemplo que les puse hace un rato está puesto acá con otros montos, igualito, como se dan cuenta, el propietario, que es el terrateniente, queda con cero, el estéril con cero, y toda la producción, que era 2.000 en este ejemplo, regresa al productor. Esta es la tabla original que tiene Gesney en su libro, pero es idéntico, pero dice lo mismo, simplemente un poquito más complicado. La idea de esto, aunque parezca, no sé, un poco redundante y obvio, y a lo que más se enfoca Gesney, es que interrumpir estas relaciones puede condicionar que el siguiente periodo no se produzca o que la producción se reduzca. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a este ingreso que hace este gasto que hace el productor, el agricultor, para producir el siguiente periodo, yo le pongo un impuesto del 80%? Me va a quedar muy poquito para
volver a producir, ¿no? O sea, mi producción de trigo de ese periodo se va a reducir en el siguiente periodo. Y eso va a hacer de que la producción sea más escasa, los artesanos no tengan que comprar, los ingresos de los agricultores caen, por tanto pueden gastar menos en alimentos, menos en bienes como muebles, como vasijas, y también van a tener que pagar menos al terrateniente porque tienen más costos ahora. Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Qué pasa si yo acá pongo alguna restricción? Y eso es básicamente lo que al final trata de decir que Snape, que si nosotros dejamos que esto fluya como un sistema orgánico, sin restricciones, sin condicionamientos, al final todo va a funcionar perfectamente y va a ser un mercado eficiente. ¿Pregunta, chicos? Entonces queda un minuto, pero felizmente hemos acabado. Así que en un minuto se va a activar el control. Si tienen algún problema con su conexión o tienen problemas con el control, voy a estar conectado, así que me avisan nomás al chat.